En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. El 15 de marzo de cada año, queridos amigos, recordamos a San Longinos, el centurión romano que traspasó el corazón de nuestro Señor en la cruz y que luego se convirtió, dejó la milicia y se unió a los apóstoles. Y pues esta fecha está cercana, es buen momento de recordar a este santo que llevó el Evangelio a la región de Mantua en Italia. Según las revelaciones conferidas a la beata Ana Catalina Emmerich, el centurión Longinos contaba con unos 25 años de edad cuando traspasó con su lanza el costado de Cristo crucificado y refiere que era de carácter nervioso, de complexión débil y que padecía miopía, razones por las que sus compañeros solían hacer burlas de él. La vidente alemana narra que Longinos fue iluminado por la gracia de Dios para sentir compasión de las santas mujeres que se encontraban presentes al pie de la cruz, dolientes por pensar que Jesús continuaba con vida, sufriendo los dolores terribles de su pasión, y que para consolarlas y tranquilizarlas quiso mostrarles que ya había muerto, cosa que hizo al traspasar su pecho de costado a costado, atravesando su corazón. De esta manera, sin saberlo, el centurión hizo que se cumpliera la profecía de Zacarías. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él, como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. En su relato del Evangelio, San Juan refiere que él mismo fue testigo de que del costado de Cristo al instante salió sangre y agua, y los evangelios apócrifos aseguran, por su parte, que Longinos quedó empapado en su cara y en su cuerpo de la sangre y agua de nuestro Señor, cosa que fue una gracia similar a la del bautismo, porque en su alma entraron la gracia y la salvación, mientras él se arrodillaba implorando perdón en público por sus pecados y proclamando creer en la divinidad de Jesús al tiempo que quedaba curado del padecimiento de sus ojos. Tras su conversión dejó la milicia y luego de recibir formación por parte de los apóstoles se trasladó a Cesarea, en Capadocia, a donde llevó el anuncio del Evangelio. Pero los perseguidores de cristianos lo prendieron y lo llevaron ante el gobernador que ordenó decapitarlo. Su cuerpo fue hallado en Mantua en el año 1303. El Papa Inocencio VI lo canonizó el 2 de diciembre de 1340. Sus reliquias fueron repartidas para ser veneradas en varios lugares, entre ellos la iglesia de San Agustín en Roma y la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde se conserva su brazo y donde el escultor Gian Lorenzo Bernini lo hace recordar en una magnífica escultura. Seguimos, queridos amigos. ¿Por qué la persecución religiosa? ¿México está comenzando a ser perseguido otra vez en su fe? ¿Regresarán los tiempos de Obregón y de Calles?
¿Qué puede ocurrir en este año 2023 en torno a la intolerancia religiosa o al desconocimiento del derecho a la libertad religiosa? Estoy conversando con Julieta Appendini, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Julieta, entonces, ¿qué? Vamos a irnos un poco más hacia otros países que están viviendo otras situaciones. Me quería ir a África hace rato. China. Vete a China, por favor. Acaban de juzgar al pobre cardenal. Bueno, acaban de juzgar. La situación está terrible porque además nombró el gobierno un cardenal, un obispo ellos mismos. Y la Santa se dijo, ¿qué pasó con nuestro acuerdo, no? O sea, no está respetando el acuerdo. No estamos en Inglaterra, o sea, ¿no? Sí, pues sí. En el que yo decido. O sea, la situación se pone complicada, pero por otro lado vemos luces como de esperanza y de movilización. O sea, tú ves a una África perseguida, pero ves una África movida en la fe, confiada en Dios, creciendo, en católicos, ¿no? Por ahí decía el Papa que África era el pulmón de la Iglesia. Y tú dices, ¿qué necesitamos para tener ese impulso y irnos para adelante? ¿Qué va a pasar con tanta gente que ha perdido la fe? ¿No? ¿Qué va a pasar con tantos católicos que se han perdido? O sea, ¿cómo poder volver a recuperar ese ánimo y ese impulso para poder seguir adelante como católicos y como cristianos, ¿no? Respetando la libertad religiosa, porque también tenemos que aprender a respetar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo tal vez ver a alguien de otra religión. O sea, también volteando la tortilla al revés, pues uno como católico agrede también a otros que no piensan como ellos piensan. Los extremistas católicos, que sí los hay. A mí las otras religiones, a mí en lo personal me caen re bien, porque puedo dialogar con ellos de otra cosa. Yo contigo voy a dialogar de lo mismo, ¿no? De lo que ya sabemos tú y yo, pero con otro, oye, ¿tú cómo ves a ver a la Santísima Trinidad o qué, no? Sí, está bonito, pero hay extremistas católicos, sí que los hay. Absolutamente. Entonces, me parece que este tema es un tema central que ha venido a ser un eje central en todos los gobiernos, el tema de la libertad religiosa, porque yo vuelvo a insistir, cuando hablamos de libertad religiosa estamos hablando de libertad de pensamiento, de expresión y de creencia. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa no es nomás en quién quiero creer, sino es que quiero pensar, que quiero expresar, y entonces tú conviertes un derecho mucho más amplio, ¿no? Y aquí va a estar el tema de la educación, de lo que va con los hijos, de lo que queremos, cómo podemos verdaderamente decir, pues yo quiero que así sea, ¿no? Con un gobierno que te dice, no, la cosa va a ser así, y entonces tú cuídate porque si lo metes así, entonces te clausuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces todas estas movilizaciones en donde te callo de otras formas. O sea, hay formas de callar o formas de represión que no son necesariamente como las que se vivieron en Siria o las que se viven en África, en donde, ¡plum!, te mato. Bueno. Aquí hay muchas otras maneras de reprimirte para callar, como es el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua es muy fácil reprimir, porque la gente dice, bueno, yo tengo que sobrevivir, tengo hijos, me callo. Ahora, en México tenemos un pueblo numeroso, fuerte, firme en la fe. Y tenemos un episcopado mexicano muy bien conformado. Exactamente. Alrededor de 100 obispos, ¿no? Y tenemos un nuncio apostólico. ¿Cómo ves este año? Los obispos, su relación con el pueblo, con las autoridades, el nuevo nuncio, Joseph Spitieri. Digo, tampoco podemos pensar que hay un dictador y estamos ya todos expuestos a él. No, somos iglesia. Yo veo luces, yo veo signos buenos, veo una iglesia que ha tratado de ser consciente de los errores o de las situaciones que han venido difíciles, con una insistencia de diálogo, de salir a las calles, de salir al encuentro. Esta revisión que hubo en el 2022 de todos los obispos con sus diócesis, que hubo un intento de diálogo y llegaron a conclusiones con expresiones muy claras de la gente, decir, lo sentimos lejos, hace falta que pueda haber más participación. O sea, la gente se expresó.
fue libre, ¿no? Claro, hubo lugares donde a lo mejor la congregación fue menor, en otras fue mayor, en otras incluso las comunidades indígenas participaron, que ese es otro tema importante ahí. Entonces hay una conciencia de que hay una necesidad de cambio. No significa que sepan y todo el mundo tenga claro cómo debemos hacer ese cambio, pero hay una conciencia de una necesidad de movernos, de incluir, de cómo jalamos a los jóvenes, de cómo modificamos la evangelización. No, modificar no significa vamos a cambiar los conceptos, sino cómo la transmitimos en estos tiempos de ahora. Eso yo lo veo muy bueno y yo creo que la trayectoria de este nuevo nuncio, en donde, bueno, estuvo aquí hace muchos años en México, sabe hablar español, tiene una larga historia, estuvo en el Líbano. De un país perseguido. De un país con muchas complicaciones y donde nosotros hemos sido testigos de que ese nuncio hizo un trabajo muy bueno en favor de los más necesitados, muy presente en el Líbano, ayudando al pueblo y movilizando para que pudieran tener recursos, educación, cómo le hacían para ayudar a este pueblo que está sumido en una crisis terrible, ¿no? Esto es muy bueno, ¿no? Buenísimo. Porque había un nuncio muy poco presente, ya también muy desgastado con su relación con las autoridades, y llega uno nuevo. Entonces, tenemos varios, si tú te fijas, desde que se nombró, ya han venido varios nombramientos de nuevos obispos, ¿no? Hay otros, muchos más que se tienen que nombrar. Entonces yo le veo, como siempre, que llega alguien nuevo, pues siempre una perspectiva buena, en el que podamos movilizar, que haya mucho más diálogo. Tenemos una SEM tratando de moverse, de tener diálogo con el gobierno, buscando alternativas, fuerzas. A veces quisiéramos, es que tienen que hablar más, ¿no? Y están los de que, es que ¿por qué hablaron esto? O sea, siempre va a haber quienes digan, lo hiciste muy bien o lo hiciste muy mal, pero yo veo un momento en donde se está tratando de hacer algo. Y eso es muy bueno. El año pasado, 2022, hubo un detonante que provocó ahora sí una muy fuerte manifestación por parte de la Iglesia y una contrarrespuesta por parte del presidente de México. El asesinato de los 2 jesuitas en el norte. Y a la fecha... Ese fue así como un basta, ya no vamos a soportar. ¿Y cuál fue la respuesta? Es que estos son conservadores y los obispos nos están afrentando. Y ya la cosa se diluyó, Julieta. Pareciera que se diluyó, siguen muchísimas movilizaciones, el obispo de Tarahumara y otras congregaciones. A la fecha no ha habido resolución, o sea, hay declaraciones continuas de no se ha resuelto absolutamente nada. Estos son momentos de esperanza en donde la Iglesia hace intentos de unirse desde los distintos frentes, y eso lo veo muy positivo, como situaciones desagradables o situaciones de drama nos obligan y nos dan la oportunidad de unir fuerzas desde las distintas perspectivas o visiones de la Iglesia, el trabajo de la Iglesia, unirse para que juntos podamos exigir, en este caso al gobierno, pues necesitamos protección. O sea, no es posible que tú camines por el mundo, por México, pensando que algo te va a suceder. ¡Wow! Estamos empezando el año, estamos comenzando y estamos viendo cosas que pueden ocurrir. Ya veremos qué sucede. También cuando presenta la Fundación el análisis. En marzo lo presentaremos. Oye, ¿y qué pasó con tu PIN, aquel de...? Bueno, qué bueno que lo mencionas. Nosotros estamos promoviendo el PIN. El PIN es un PIN que tiene una letra N, que es la Nun. Esto es acá. La letra Nun, N, en árabe, que es la letra que pintaban los extremistas y yihadistas, lo pintaban en las casas de los cristianos para señalar que era una casa cristiana y que ya la habían tomado. Esta misma letra que pintaban en estas casas la hemos traducido en un PIN, que hoy te estamos invitando a que lo obtengas. Llámanos a la fundación, te lo hacemos llegar a tu casa con un donativo. Este donativo que nos des a nosotros nos sirve para apoyar a los cristianos perseguidos en muchos países. A los cristianos perseguidos. Tú me invitaste a que yo dijera ahí unas palabras, las dije. Me voy a despedir de ti,
Pero vamos a dejar este video, ¿no? Perfecto, de este para pin, que porque nos llamen y te lo llevo a tu casa, te lo mando a tu casa. siempre, cuando hay persecución religiosa, hay una respuesta. Siempre, ¿no? Exacto. Y esta es una de las respuestas para ayudar. Julieta, dime en 10 segundos tu gran resumen. ¿Qué va a ocurrir en este año? Se van a complicar las cuestiones en temas de libertad religiosa muchísimo, lo que nos va a obligar a nosotros como católicos a ponernos a trabajar, a ser más firmes y a pelear nuestro derecho a la libertad religiosa. Muchas gracias, Julieta. Gracias a usted por el favor de su atención. Feliz semana. Dios le guarde. He recibido este pin que porto en la solapa por parte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tiene la letra N en árabe, la letra Nu, en alusión a los nazarenos, es decir, a los cristianos que están siendo perseguidos. Así es como nos identifican a quienes creemos en Cristo en los países donde hay persecución extremista contra la cristiandad. Y entonces, al usar este pin, yo me identifico como cristiano que soy, apostólico y romano. Yo también soy nazareno. Y le recomiendo a usted que se sume a nosotros. Somos muchos los creyentes en Cristo que ya traemos este pin y usted lo puede solicitar a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y detener esta persecución que está creciendo. Ya son 250 millones de seres humanos perseguidos en todo el mundo por la fe en Jesucristo. Y esto debe parar. Así que mire usted, yo también soy nazareno.